Hola. Bueno, nahi zutenean, vale. Bueno, egunon guztioi, ia guardion, ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundietara. Gaurkoan Gilda Egunaren 5. edizioa aurkeztea gatoz, ez? Eta nirekin daude Sonia García, Klikeko enpresa toratzailea dena, eta gero Arriñano familia osoa, Carlos Buru dela, ez? CPAiek izango dira pixkat enbaixadore eta hola izendatuak, ez? Bai Bea, bai Luisa Mestoi, eta bai 7 seme alabak, eta bere parejak, eta bintzat horrek pozten gaitu, ez? Biharko eguna, gure gastronomiak duen mailaren erakusgarri izango da, ez? Ze honen atzean dauden balioak, ez? Tradizioa, kalitatea eta berrikuntza nola uztartzen diren, ez? Eta gainea hau Gipuzkoar zen bat da, ez? Hau bai gastronomiaren eta bai bizitzako beste gauza batzuetan traslatu daiteke, ez? Euskal gastronomia ezin da ulertu gure baserritar eta arrantzaleek egiten duten lanik gabe, ez? Eta beraiek aportatzen dituzten produktoi gabe, ez? La Gilda es la miniatura que representa la perfección de nuestra gastronomía, una excelencia que se ha conseguido gracias a la conjugación de tradición e innovación, que es lo que comentaba antes en euskera. Mañana más de un centenar de bares y establecimientos de todo Guipúzcoa participarán juntos en esta 5ª edición del Gilda Eguna, ¿no? Eventos así ponen de manifiesto el buen hacer de nuestras y nuestros hosteleros, refuerza las sinergias entre gastronomía y turismo y ponen en valor la colaboración. Hay toda una cadena de valor ligada a la hostelería y a la gastronomía, que va desde nuestro primer sector y sus productos a su transformación, comercialización o la industria de componentes. Una cadena de valor que genera riqueza y que debemos potenciar en todo su conjunto. Eso intentamos desde la Diputación Foral, desde luego. Y sobre todo también apoyando a este tipo de iniciativas, ¿no? Gipuzkoako egiteko moduaren indarguneak dira, ez? Tradizioa, lehen esaten nuena, kalitatea, berrikuntza, gertutasuna, zintzotasuna, kolaborazioa eta autentizidadea, ez? Azkenean beste Euskal Herrian egiten gaituena eta balora ematen autentikoak izatea, eta Gildak autentizidade hori ematen digu baita ere, ez? Horri utzi behar diogu eta horretan sakondu. Zalantza gabe balio horien bide lagun Arriñano familia osoa da, ez? Leheno komentatzen zen, nola hainbeste urte daramatzuten hainbeste gauza egiten, hainbeste gauza hon eta hainbeste borrokatuz, eta horre balorean jartzea ere, bintzat pozgarria da, ez? Eta harro egotekoa da. Eta beraz, bai, eta horretaz gain, Soniari eskerrak honelako ekimen interesgarriak eukiteagatik, ez? Beraz, zorionak zuei eta zuei premioagatik eta zuei gauza hauek antolatzeagatik, eskerrik asko. Oain Soniak itzingo du eta pixkate emango digu jornadaren nondik norakoak. Kaixo, egunon. Bueno, voy a comentaros un poquito lo que es la mecánica de Gilda Eguna. Este año Gilda Eguna cumple la 5ª edición y ya muy consolidada es el evento que mayor participación de bares tiene en Guipúzcoa. Este año contamos con 108 bares. Todo Guipúzcoa, que se reparten 15.000 folletos en los que vemos bares en Andoain, Artzabaleta, Arrasate, Beasain, Donostia, Irún, Zumaya, Zarautz, por toda la geografía guipuzcoana. Nos encontraremos 108 bares mañana vendiendo la Gilda a €1. Es la fiesta de la Gilda, la fiesta de la hostelería guipuzcoana. Este año rendimos el homenaje a la familia Arriñano por su trayectoria, por su saber hacer, por su trabajo, por su esmero, por su defensa de la gastronomía nuestra, ¿verdad? Muchísimas gracias y por eso estamos hoy aquí con gran parte de la familia para rendiros este homenaje. Esto no sería posible sin la ayuda de los patrocinadores. Tenemos la financiación pública gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa y la financiación privada. Contamos con Amstel, Macro, Denominación de Origen de Ruedas, Alanor, y también colaboramos con empresas como Pago de Cirsus, Berzosa, Baqué, Hostelerico, Cebank, La Gilda del Norte y Chacolica 5.
Bueno, los 15.000 ejemplares se reparten por todo Guipúzcoa en todos los bares, junto a un display que podéis ver aquí, una bandeja y un bol donde pondrán las gildas. Esto será todo mañana. El lunes haremos un concurso de montadores de gilda, es la tercera edición ya. Les damos todos los ingredientes, la aceituna, la guindilla, la anchoa y el palillo, y les damos 3 minutos. Y el que más gildas monte, pues se llevará un diploma y 300 euros. El martes también hicimos un concurso de Gilda Innova. Es la primera edición y participaron una serie de hosteleros en la que nos ofrecieron una gilda divertida, diferente, y vimos cosas interesantes. Está con nosotros aquí Amaya, que participó como jurado, y creo que lo pasaste muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, el lunes, después del Campeonato de Montadores de Gilda, haremos la cena dedicada a la hostelería y después haremos una entrega de premios. Va a haber muchos premios para entregar a toda una trayectoria, a la vanguardia, a la originalidad, a la tradición y el producto, a las redes sociales, el premio Innova, que constará de 300 euros y el diploma, y luego habrá un segundo y un tercer premio. Eso es en lo que consiste este año Gilda Eguna, que se ampara bajo un paraguas que hemos creado la Cofradía de la Gilda y el Pincho, que vamos a hacer muchísimas actividades a lo largo de todo un año. Ahora en concreto es la Gilda, que es el más importante o el más amplio, porque participan, como os he dicho, 108 bares, pero a lo largo del año iremos haciendo diferentes actividades. Haremos campeonatos de pinchos, concursos de pinchos de otro tipo también, haremos rutas, haremos visitas a patrocinadores, a bodegas, bueno. Lo que queremos es que durante el año haya mucha también formación para los propios hosteleros y que, bueno, entre unos y otros pues se mueva la hostelería, crezca hacia adelante con un buen futuro y muchas ganas de trabajar por parte de todos. Y no creo que tengo nada más que decir. Si queréis hacerme alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a comentar también que este año tenemos una novedad, porque por los 108 bares no podrá ir, pero hay una gilda andante que recorrerá bares de Guipúzcoa. Se acercará, bueno, disfrazado de gilda, e irá repartiendo gildas a los clientes de los bares. O sea que veo aquí algún bar también, pues igual le visita, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, aquí estamos una pequeña parte de la familia. Otros no han podido venir porque están en la Icastola o están trabajando, pero esa aula se quedaría pequeña para toda la familia. Pero somos 27 de familia. Qué bueno. Entonces, muy agradecida en nombre de todos mis hijos. Qué contenta estás, ¿eh? Qué bueno. Ya me has hecho el discurso. Muy bien. Entonces, claro, en otras ocasiones no le he nombrado a él, pero él es importante. Bueno, nire partetik, mila esker denoi, diputazioai, organizazio guztiei, patrozinadore guztiei, eta esatea gauza txikiak askotan haundiak izatea dela, eta kasu hontan, Gilda, euro batean Gilda, bai Donosti eta bai Gipuzkoa osoa haundia egiten dut, Euskadire bai. Eta holako montajeak asko gustatzen zain niri. Eskertu, sari hau, niretzako ez, familia guztiatzako, eta egia da, deno egin dituzte Gildak bizi guztian, txiki-txikia zian ezkeotik. Ira, 4-6 urtekin hau Gildak montatzen hasi zian. Eta oso harro nago, tema hauekin. Eta hortik aparte, okurrutu zen, bain, izketan zendetenean gauza bat. Nik uste neko interesante izango da, zuetzako batez ere. Que haya un premio de un fin de semana en el Arguiñano a la Gilda más, no sé si más moderna o más llamativa o mejor. Eso lo dejo a vuestra elección. Y por otra parte, que a todos los bares que han participado en la Gilda, que están invitados un día a la bodega K5 a catar el chacolí y a tomar un pincho en un día que se acuerde, que eso vosotros os podéis en contacto y estaríamos encantados de recibirles en la bodega, ¿verdad, Maya? Y por mi parte, felicitaros por este tipo de cosas que, por muy pequeñas que sean, son las que nos hacen grandes. Somos una provincia muy pequeña, pero hacemos grandísimas cosas. Y esta es una de ellas, la Gilda. Estoy muy orgulloso de la Gilda, de mi familia, de la Diputación, y de los guipuzcoanos en general y de los clientes en particular. Digo, que no nos fallen los clientes y para eso lo que tenemos que hacer es las cosas bien hechas.
O sea, cuando tú haces bien las cosas, al final siempre hay un resultado. Eso es una cosa que cuando ya pasas de los 70 años, igual hasta los 60 no te das cuenta. Pero a partir de los 70 ya no me callo nada y digo las cosas como las siento. Y las cosas pequeñas son las que me hacen feliz. Ya no estoy esperando grandes cosas. Son pequeñas cosas. Y más pequeño que una gilda es difícil. Y más agradable que una gilda a media mañana o a media tarde con un chacolí, un vino tinto, un vaso de sidra, no hay. O sea que las cigalas todos sabemos que son muy ricas, pero nadie puede estar comiendo cigalas todo el día. Pero una gildita con un chacolí siempre va a haber un momento. O sea que gol a Euskadi y gol a la hostelería vasca. Guain saria entregazu Eso zuratuko dizu eta mesedez. Agin lotarrak, honea torri, eta listo.